Imaginemos por un momento una espada forjada a la perfección, una hoja de acero que ha sido diseñada con una única obsesión en la mente de su creador, que es que no se rompa jamás. Claro, Una herramienta hecha solo para cortar, eso es. que corte las armaduras de hierro del enemigo como, no sé, como si fueran de seda. Alguien dedica toda su vida a crearla y a dominar esa única disciplina. O sea, se convierte en el maestro absoluto e incuestionable de la guerra. Vale, te sigo. Pero un día ese mismo maestro mira a su alrededor y se da cuenta de que el mundo no necesita ser cortado, necesita ser cosido. Y su espada perfecta, de repente, resulta que es completamente inútil para esa tarea. Wow. Es una imagen brutal. Y muy precisa, fíjate, porque la herramienta más perfecta se convierte, justo en ese instante exacto, en la mayor de las limitaciones. Totalmente. Porque solemos pensar que alcanzar la cima en un ámbito determinado, pues nos garantiza el control absoluto sobre el resto de nuestra vida. Pero los documentos históricos que tenemos hoy sobre la mesa nos demuestran una y otra vez que la realidad, funciona con reglas muchísimo más crueles. Exacto. Y precisamente por eso, nuestro análisis de hoy no va a ser repasar una biografía medieval típica. No vamos a leer un índice cronológico y ya está. No, para nada. Hoy vamos a diseccionar la anatomía del poder. Vamos a ver el peso del aislamiento y la naturaleza de un hombre que alcanzó, pues eso, la perfección en una sola disciplina, pagando un precio incalculable por ello. Vamos a sumergirnos de lleno en crónicas históricas, en tácticas militares que cambiaron el mapa de Europa y en documentos legales, documentos que, si los leemos con atención, revelan el alma de toda una época. Pero, a ver, para entender verdaderamente a esta figura histórica, y, o sea, la magnitud de todo lo que logró, tenemos que anclar nuestra mente antes de arrancar. Sí, propongo que construyamos nuestro marco mental de hoy sobre 3 números muy concretos, 3 cifras que resumen todo el peso de su legado. Me parece perfecto. Vamos a darles el espacio que merecen. Primer número. 29. 29. Nada menos que 29 batallas campales ganadas a lo largo de toda su vida. 29 veces que este rey formó a sus hombres, miró al frente y destrozó la línea enemiga. Es una barbaridad. Y el segundo número es 400. 400. Los años, o sea, 4 siglos enteros, que la monumental ciudad de Zaragoza llevaba bajo dominio islámico ininterrumpido. Todo eso antes de que este hombre lograra doblegarla. 4 siglos, madre mía. Y el tercer número. 1. La única, solitaria y efímera semana que duró el respeto a su última y más solemne voluntad tras su muerte. Fíjate qué contraste. Hoy desgranamos la figura de Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador. Y, a ver, quiero dejar algo clarísimo desde ya. Dime. No vamos a contar una historia de fracaso, al revés. Vamos a explorar los límites de un ser humano que fue extraordinario y a ver cómo, paradójicamente, aquello que fue incapaz de controlar terminó forjando uno de los imperios más masivos del Mediterráneo. Totalmente de acuerdo. No es fracaso, es otra cosa. Para entenderlo, tenemos que ver el tablero en el que nos movemos. Estamos en la península ibérica a principios del siglo XII y es un escenario, de una complejidad abrumadora. Ya, un rompecabezas. Exacto. Alfonso hereda un reino muy pequeño y rocoso en el año 1104, básicamente Aragón y Pamplona. Y llega al trono casi por accidente, o sea, porque su hermano mayor, Pedro I, muere sin dejar descendencia viva. Y el contraste ahí es terrible, ¿no? Porque frente a ese pequeño territorio pirenaico no hay una simple colección de reinos fragmentados, está el Imperio Almorávide. Eso es, una maquinaria militar brutal originaria del norte de África que había cruzado el estrecho de Gibraltar barriendo con todo. Habían reunificado la España islámica bajo una visión muy disciplinada y tremendamente letal. Y para enfrentarse a esto, pues Aragón tiene un rey que, fíjate, ni siquiera había sido educado para gobernar. Alfonso había crecido en el monasterio de Siresa. Y ese detalle del monasterio es fundamental para entender cómo funcionaba su mente. Claro, el contexto religioso. Sí, o sea, en Siresa aprendió letras, pero también fue forjado en las artes militares bajo la tutela de figuras importantísimas como Lope Garcés. Y esa combinación de devoción casi monástica y disciplina castrense crea una mentalidad inquebrantable. O sea, que no concebía la vida fuera de la cruzada, básicamente. Exactamente.
Su mundo era ese. Y ahí es donde esas 29 batallas dejan de ser solo un número y empiezan a tener un peso físico real en el mapa. Hablamos de batallas con nombre y apellidos. Valtierra en 1106, Sí. Cutanda en 1120, Ujú. y luego las conquistas implacables. Egea, Tudela, Calatayud, Borja, Tarazona. Daroca, exacto. Es una letanía de martillazos constantes contra la frontera. Pero el momento en el que el mito, digamos, se convierte de verdad en historia, es en 1118, frente a los muros inmensos de Zaracusta, o sea, Zaragoza. Es que Zaragoza era la gran joya del Valle del Ebro. Como decíamos antes, llevaba 4 siglos bajo la media luna. Tenía unas defensas formidables y una economía superfloreciente. No era cualquier sitio. ¿Qué va? Tomar esa plaza requería bastante más que caballería pesada. Hacía falta un esfuerzo logístico sostenido que Aragón, por sí solo, pues apenas podía permitirse. Y aquí es donde Alfonso demuestra que a nivel militar sabía jugar en primera división internacional. Ah, claro, por lo del Papa, ¿verdad? Eso es. Consigue que el Papa, en un concilio en Toulouse, declare la toma de Zaragoza como una cruzada oficial. Y eso lo cambia todo. Cambia las reglas del juego por completo. Porque ya no es un simple rey local intentando mover una frontera a unos kilómetros. Al darle el estatus de cruzada, activa un mecanismo brutal. Atrae a nobles, mercenarios. Claro, miles de combatientes del sur de Francia que vienen buscando, pues, salvación espiritual y botín. Exacto. Y el asedio de Zaragoza fue metódico, fue asfixiante. Alfonso rodeó la ciudad y la estranguló lentamente durante meses. Bloqueó cualquier ruta de suministro. Hasta que el 18 de diciembre de 1118, la ciudad cae. Y el Palacio de la Aljafería cambia de manos. Y fíjate, convertir a Zaragoza en la nueva capital de su reino no fue solo tomar una ciudad, fue un seísmo geopolítico que resonó en toda Europa occidental. Es que, si usamos una analogía visual, el sistema militar de Alfonso era como ver a un cantero con un cincel y un martillo enorme. Me gusta eso. Golpea el mismo punto débil de una piedra masiva, aplicando una presión constante día tras día. O sea, ganar 29 batallas no es suerte. Es aplicar una táctica de choque frontal tan depurada que el mando almorávide, jamás logró neutralizarla. Es un sistema puramente lineal, ¿sabes? Identificas el problema, aplicas la fuerza necesaria y destruyes el obstáculo. Y a ver, para asediar castillos o romper formaciones almorávides, ese sistema operativo es impecable. Impecable. El drama, claro, llega cuando intentas aplicar un cincel y un martillo para tejer una red de seda, porque la alta política medieval no tenía nada de lineal. Nada. Y esa incapacidad total para manejar sutilezas hace que el siguiente capítulo de su vida sea tan fascinante como destructivo. O sea, dejamos el olor a pólvora y entramos en la penumbra de los palacios castellanos. Un mundo totalmente distinto. Año 1109. Alfonso VI de León y Castilla muere. Su único heredero varón, Sancho, había muerto trágicamente poco antes en la batalla de Uclés. Así que la inmensa corona recae de pronto en Urraca, una joven viuda con un hijo pequeño. Y claro, la nobleza castellana y el rey difunto habían dejado preparado un plan de emergencia. Casar a la heredera del reino más extenso de la península con el general más exitoso de la cristiandad. Unir las fuerzas de Urraca y Alfonso. Exacto, para crear un bloque invulnerable contra los almorávides. Sobre el pergamino, parecía la alianza estratégica perfecta de todo el siglo. Sobre el pergamino, claro. Porque luego lees las crónicas populares y a menudo te reducen este episodio a un simple culebrón. Te dicen que tenían un matrimonio terrible, que chocaban y que sin más se odiaban. Ya, es la versión fácil. Pero al revisar los documentos, queda clarísimo que esto no fue un problema de caracteres difíciles. Si me permites la analogía, es como si se hubieran sentado en la misma mesa a jugar a dos juegos completamente distintos. Alfonso estaba jugando al ajedrez, donde el objetivo es avanzar en línea recta, capturar piezas y aplastar al rey. Totalmente. Mientras que Urraca estaba jugando a una partida de póker a múltiples bandas, porque gobernar Castilla, León y sobre todo Galicia, pues implicaba gestionar una sociedad muy compleja. Con una nobleza altiva, ¿no? Sí, y prelados con muchísimo poder propio, gente como el obispo Diego Gelmírez o el conde Pedro Froilás. Urraca entendía perfectamente que el poder no era imponer su voluntad a la fuerza, sino farolear, ceder terrenos, dar privilegios
y, bueno, mantener un equilibrio muy fino entre facciones que se odiaban. Y en medio de esa partida de póker súper delicada, entra Alfonso intentando mover sus peones a lo bruto. Imagínate el desastre. O sea, él tomaba una plaza en Castilla, destituía a las autoridades locales, instalaba a sus propios nobles aragoneses y firmaba documentos titulándose Rey de Castilla y León por derecho propio, saltándose toda la autoridad de su mujer. Actuaba literalmente como un general en un territorio bajo ocupación militar. Sí, sí. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿no tenía inteligencia política? A ver, no es que fuera tonto, es que él despreciaba profundamente la ambigüedad política. Para él, si un noble gallego se rebelaba, la solución era sencilla: enviar a la caballería y aplastarlo. No concebía la idea de negociar o de mantener lealtades enfrentadas. Ya, su martillo y su cincel. Eso es. Y claro, al intentar resolver un problema político complejo con fuerza bruta, pues lo único que consiguió fue incendiar todo el reino. Llegaron a la guerra civil abierta, marido contra mujer. Y lo fuerte es que Alfonso seguía ganando en su terreno. O sea, en 1111 derrotó y mató al conde Gómez González en la sangrienta batalla de Candespina. Sí, uno de los principales apoyos de Urraca. Luego arrolló a las fuerzas gallegas en Viadangos. Incluso llegó a encerrar físicamente a Urraca en la fortaleza del Castellar. O sea, ganaba todas y cada una de las batallas, pero el reino se le escurría entre los dedos. Claro, porque la fuerza bruta es inútil para gobernar un territorio que te rechaza estructuralmente. Alfonso podía tomar un castillo, sí, pero no podía dominar las redes de influencia. Imposible. Tras años de desgaste y caos, la Iglesia tuvo que intervenir. El Papa Pascual II anuló el matrimonio en 1114, usando la excusa de la consanguinidad, porque eran primos lejanos, y Alfonso tuvo que retirarse. Su límite quedó expuesto de forma brutal. Era invencible en el frente, pero completamente inoperante en la corte. Exacto, una limitación absoluta. Y a ver, la anulación matrimonial pudo haber sido un golpe definitivo para el ego de cualquier monarca. Pero la forma en que Alfonso responde a esto es lo que eleva su figura. Damos un salto temporal hasta el año 1125 y nos encontramos con una campaña, la Expedición a Andalucía, que rompe el molde de ese rey frío. Sí, es un momento increíble. Las crónicas lo narran no solo como una proeza militar, que lo fue, sino como el acto más cálido y humano de todo su reinado. Cuéntanos un poco el contexto de esto. Pues mira, las comunidades de cristianos mozárabes que vivían en el sur, en zonas como Granada, estaban al límite bajo el dominio almorávide. Soportaban impuestos altísimos, represión y una intolerancia religiosa que iba a más. Y, desesperados, logran enviar mensajes cruzando toda la península pidiendo auxilio a Alfonso en Zaragoza. O sea, imagínate la decisión. Alfonso reúne a 4000 caballeros y decide penetrar en el mismísimo corazón del imperio enemigo. Hablamos de una marcha de cientos de kilómetros. Una barbaridad logística. Atraviesan Baza, llegan a Guadix. Y logran una victoria táctica aplastante en la batalla de Arnisol en marzo de 1126, frente al propio ejército almorávide y en su casa. Y esa cabalgada tiene un clímax que la verdad roza lo místico, cuando llegan a la costa de Vélez Málaga. Sí, las fuentes describen un momento de un valor simbólico inmenso. Tras cruzar la península entera, Alfonso ordena que le construyan una pequeña barca. Fíjate. Sube a ella, se adentra en el mar, pesca un pez y se lo come. Es una confirmación visual y poética de que su brazo alcanzaba desde los Pirineos hasta el mar de Al-Ándalus. Y es un acto muy poético, pero la verdadera grandeza histórica ocurre en el viaje de vuelta. Porque Alfonso era estratega y sabía que con 4000 hombres no podía mantener plazas fuertes como Granada. Así que convierte una expedición militar en una inmensa operación de extracción humanitaria. Sin precedentes, además. Reúne a unos 10.000 mozárabes, con familias enteras, mujeres, niños, ancianos, y se los lleva con él de regreso a Aragón. Los salvó de una asimilación segura y los reubicó en el Valle del Ebro. Demográficamente fue vital para asegurar las fronteras, claro. Pero desde el punto de vista humano te muestra un rey con un sentido del deber y de protección hacia los suyos enorme. Les dio un hogar y los protegió durante una marcha agónica. Esto desmonta por completo la caricatura de que Alfonso era solo una máquina de matar, no. Totalmente. Había una empatía profunda, pero toda espada sufre desgaste. Y la de Alfonso se quebró finalmente en Fraga, en el verano de 1134. Las crónicas hablan de un desastre. Sí.
Alfonso puso bajo asedio la ciudad de Fraga, creyendo que sería otra victoria asfixiante, como Zaragoza. Pero las fuerzas almorávides ejecutaron una emboscada masiva, perfectamente coordinada, el ejército aragonés fue sorprendido y, masacrado. Alfonso sobrevivió físicamente a la batalla. Logró escapar, pero el agotamiento fue definitivo. Fallecería poco después en Poleñino. Y claro, morir en la cama tras escapar podría parecer un final amargo. Pero el verdadero terremoto no es cómo murió, sino lo que dejó firmado 3 años antes. Su testamento. Nos vamos a 1131, en el asedio Bayona. Alfonso dicta su testamento. Y el rey sin herederos directos decide a quién lega sus dominios. Y se los lega íntegramente a 3 órdenes militares: a los templarios, a los hospitalarios y a la Orden del Santo Sepulcro. Es, probablemente, el documento legal más asombroso de la Edad Media. Entregar Navarra y Aragón a monjes guerreros, cuyas sedes estaban en Jerusalén. O sea, mucha gente hoy pensaría que esto es un truco legal, ¿no? Una broma macabra. Algunos académicos apoyan esa tesis del truco geopolítico para blindar la frontera. Pero no. Hay que tomarse esto con la máxima seriedad. No fue un chiste ni una excentricidad. Entonces, ¿qué fue? Para entenderlo, hay que saber qué eran estas órdenes. No eran cofradías devotas, eran corporaciones militares soberanas, máquinas bélicas internacionales que solo respondían al Papa. Entregarles el reino fue, de hecho, el momento de mayor pureza y honestidad de su biografía. O sea que al firmar eso, ¿está admitiendo su propia naturaleza geométrica en un mundo caótico? Absolutamente. Pensemos en su vida. Creció en un monasterio. Fracasó en el sistema matrimonial tradicional. Dedicó su vida a la cruzada. Cuando miró a los nobles aragoneses, no vio a nadie capaz de continuar su misión sin corromperse por las intrigas locales. Claro, los únicos que jugaban a su mismo juego eran los templarios y los hospitalarios, hombres que renunciaban a la familia y a la diplomacia de pasillos para consagrarse a la guerra. Exactamente. Alfonso les lega su obra porque eran los únicos pares en los que podía mirar el reflejo de su propia alma. Era entregar el cincel a otro maestro cantero. Qué buena forma de verlo, pero la historia rara vez permite que esa pureza sobreviva a la política real. Y aquí retomamos el tercer número del principio, el 1. Un solo dígito. La última voluntad del batallador duró exactamente 1 semana, 7 días. Sí, la nobleza aragonesa y navarra leyó el testamento y se negaron en rotundo. No iban a entregar sus castillos a órdenes extranjeras. Navarra se separó, eligiendo a su propio rey, y en Aragón tomaron una decisión desesperada para salvar la independencia. Fueron al monasterio donde vivía el único hermano vivo de Alfonso, Ramiro, un monje dedicado a la vida contemplativa. Lo sacaron del claustro y lo coronaron rey. Ramiro II, el monje. El contraste es fabuloso, ¿eh? El rey más guerrero sucedido por un eclesiástico pacífico. Pero Ramiro demostró una inteligencia diplomática brutal. Obtiene dispensa papal, asume la corona, se casa y tiene una hija, Petronila. Y siendo un bebé, la compromete con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Y las órdenes militares, al ver la rebelión, acabaron negociando y renunciando a sus derechos a cambio de castillos importantes. Aragón se salvó, y Ramiro, tras cumplir su deber, abdica en su yerno y vuelve a su monasterio. Y fíjate, la fusión de Aragón con el condado de Barcelona, bajo esa promesa matrimonial, da origen a la Corona de Aragón, una entidad que dominaría el Mediterráneo durante siglos. Es asombroso. Por eso tenemos que mirar a Alfonso sin cinismo. Porque es tentador decir que fracasó, que perdió en Fraga y que su testamento fue papel mojado en 7 días. Sería un análisis superficialísimo. El general que no pudo dejar herederos ni imponer su testamento generó la presión histórica para transformar la península. Fueron sus victorias las que crearon el reino. Su falta de hijos forzó el matrimonio clave. Sus límites construyeron los cimientos de algo infinitamente superior a lo que él diseñó. Exacto. No fue un fracaso, fue una transformación sublime. Alfonso fue esa espada que cortó profundo. Y el hecho de que esa rigidez provocara la creación de la corona de Aragón nos deja una última reflexión hoy. Adelante, a ver. Nos pasamos la vida obsesionados con nuestro legado. Creemos que el éxito es dejarlo todo atado y firmado en un papel que el mundo deba obedecer cuando no estemos. Pero, ¿y si el mayor legado no es lo que controlamos con puño de hierro? ¿Y si son, precisamente, nuestras limitaciones y lo que se nos escapa de las manos lo que termina cambiando la historia de formas inimaginables?